Hola, yo soy la psicóloga Janine del Carmen Sánchez Carvajal, colaboradora de la Jefatura Nacional de Salud Mental. En esta ocasión voy a hablar de las técnicas de afrontamiento al estrés. Primero, vamos a definir qué es el estrés. El estrés va a ser el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En sí, vamos a hablar de un sistema de alerta biológico donde este va a ser necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o un cambio de vivienda, va a generar estrés. Esto también va a depender del estado físico y psíquico de cada individuo, es decir, nuestra experiencia que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida va a definir y va a detonar este estrés, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Para hablar del estrés vamos a ver que vamos a necesitar o va a tener un cierto proceso. Este proceso va a darse por un estímulo. Este estímulo va a tener un grado de estrés y va a estimular al organismo para que va a permitir que su alcance tenga un objetivo. Y cuando este estímulo, por ejemplo, ¿no?, que alguien llegue en urgencias o que alguien llegue como en una situación de crisis, va a generar una reacción. Esta reacción va a generar una acción, ya sea si llega un paciente en estado de crisis y mi reacción va a ser de lo atiendo, veo qué tiene, veo cuáles son sus necesidades y dependiendo de esas necesidades aplico un tratamiento y ese tratamiento en el paciente pues va a generar una tranquilidad o una estabilidad que en el estrés va a ser un estado basal, que es donde ya no va a haber este estrés. Sin embargo, cuando este estímulo es una sobrecarga de estímulos, es decir, ya no es un paciente, sino son varios pacientes que están solicitando la atención, que están fracturados o que tienen diferentes necesidades, enfermedades, patologías, que a lo mejor quizás ya tienen tiempo en espera para pasar a consulta, ¿no? Esto va a generar una reacción, pero al no poder dar un tratamiento, ¿no?, así general, sino al invertir tiempo en cada paciente, al ver cuáles son las necesidades propias, pues eso lo que va a generar es que yo mi reacción sea estresante, ¿no?, que sea desesperada quizás en algunas ocasiones, y eso a su vez va a generar una resistencia en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no voy a poder atender todo al mismo tiempo o todos los estímulos al mismo tiempo, y entonces eso va a generar una sensación de que no puedo hacer algo, como de bloqueo, ¿no? Y entonces cuando esta sensación está siendo como muy constante o muy no es controlable o manejable, pues lo que voy a terminar va a ser agotada. En ese sentido, este agotamiento pues me va a impedir hacer algo con todos los estímulos. Entonces ahí estamos hablando de que el estrés no está siendo manejado, ¿no? Y por lo tanto, pues nuestra respuesta no va a ser la más adecuada, ¿no? Esto habla de una sobrecarga de trabajo. Además, si le aumentamos como nuestros problemas personales, presiones económicas o sociales, el ambiente competitivo, ¿no?, entonces vamos a sentirnos como constantemente en amenaza por nuestro entorno, y entonces entre más agotados estemos o entre más amenazas tengamos, más agotamiento vamos a tener, y eso va a ir imposibilitando nuestras alteraciones funcionales y orgánicas. Ya no vamos a rendir tanto en el trabajo, vamos a empezar a tener problemas en casa, vamos a tener problemas familiares,
problemas con amigos, inclusive podemos terminar en un aislamiento, ¿no? Entonces tenemos que ir identificando como estos estímulos que nos están generando el estrés para poder empezar a hacer algo. Más adelante voy a hablar de las estrategias, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta estas características de qué es lo que genera un estrés, ya sea manejable, que es llegar a un estado basal, o un estrés donde no podamos hacer mucho, ¿no? Donde tengamos como muchos estímulos y donde terminamos agotados. Vamos a hablar también de que hay diferentes tipos de estrés. Vamos a hablar que es el eustrés, que va a ser el aspecto positivo, ¿no? Va a ser la cantidad justa de estrés que puede ser estimulante y saludable con el fin de llevar a cabo las tareas más rápido y de manera eficaz. Esto va a permitir que el organismo responda adecuadamente a los retos y a los cambios de vida diaria. Por ejemplo, hacer un examen, tener como alguna junta con nuestros superiores, ¿no? Y realizar como alguna actividad extrema, ¿no? Entonces, este impulso, esta motivación o esta sensación de querer hacer algo nos va a ayudar a concluirla. Sin embargo, el estrés va a pasar a ser distrés agudo cuando dura de 2 días a 4 semanas, ¿no? Y también puede ser crónico cuando ya es a largo plazo, cuando su permanencia supone un deterioro de vida social y laboral de la persona. Es decir, como les comentaba hace un momento, cuando nuestros estímulos están siendo como muchos, ¿no? Y no solo es un día, sino estamos constantemente en nuestra cotidianeidad bajo ciertos estímulos, ¿no? El agotamiento que nos va a dar va a ser un distrés. Y ese puede ser agudo, como les compartía, ¿no? Que puede ser un día, ¿no? De 4 horas o 2 horas, que sea al término de la jornada laboral, que ya estamos como muy cansados, muy agotados, ¿no? O puede ser crónico, que esto sea constante, día con día, y esto lo que nos va a llevar es a ser, aparte de tener menos funcionalidad, pues nos va a traer como ciertas repercusiones a nivel orgánico, a nivel emocional, ¿no? Entonces, eso hago la aclaración o la diferenciación de estrés y estrés, porque no es que el estrés sea malo, no es que el estrés solo sea negativo, sino también nos va a ayudar en algunas situaciones a reaccionar, inclusive a tomar decisiones, ¿no? Pero sí tener en cuenta que si estamos como en ante constantes estímulos, pues entonces esto va a terminar siendo negativo y entonces pues ya deja de ser manejable o controlable. ¿Cuáles son los factores de estrés? Bueno, hablamos de los factores personales, ¿no? Que puede ser desde un exceso de trabajo, ¿no? Donde ya pasamos muchas horas en nuestro lugar laboral o tengamos mucha sobrecarga de trabajo y entonces eso lo que va a hacer es agotarnos, ¿no? Inclusive, como les comparto, podemos tener un día muy agotado, pero si constantemente es diario este agotamiento, pues entonces lo que va a hacer es cansarnos más o bloquearnos más. También otro factor personal del estrés pues son los traslados. No es lo mismo que nuestro trabajo nos quede a 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? A cuando tenemos que trasladarnos 2 horas o inclusive 3 horas entre el tráfico, entre la interrupción de nuestro sueño, inclusive de alimentos, ¿no? Entonces, ese va a ser otro factor, ¿no? Las distancias que recorramos, no solo, por ejemplo, para el trabajo, sino si tenemos familiares que tenemos que llevar de un lado a otro, si tenemos hijos, si tenemos aparte otras actividades, inclusive además de nuestro trabajo diario, pues estas distancias terminan siendo estresantes y terminan siendo pues agotadoras, ¿no?
Entre ellas también, como les compartía, si yo tengo mucho trabajo y si las distancias son muy amplias, ¿no? Pues eso va a ir interfiriendo en mis necesidades personales, ¿no? Si yo estaba, si yo sin laborar me levanto, me baño, tomo mi tiempo, ¿no? Para vestirme, para comer, para distraerme, ¿no? Cuando estoy contra estos estímulos laborales o contra estímulos de otras actividades, ¿no? Pues entonces nuestros tiempos se van reduciendo. Es decir, si yo me baño entre que me baño y me lavo los dientes, ¿no? Y luego entre que me visto y estoy desayunando, ¿no? Y entre que inclusive a veces estamos en el baño y estamos contestando mensajes para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces el tiempo también va a ser un factor importante en nuestra realización de actividades y en nuestro estrés. Porque si tenemos una sobrecarga de trabajo, si nuestros tiempos o nuestros trayectos pues son muy amplios y a eso le sumamos nuestras necesidades, ¿no? Comer, dormir, higiene, necesidades fisiológicas, ¿no? Pues entonces nuestro tiempo se va reduciendo y al reducirnos nuestro tiempo, pues nuestras actividades pues se van quedando con menos tiempo, ¿no? Y por lo tanto nos va generando como esa sensación de no poder, como de insatisfacción, frustración, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer pues es aumentar nuestro estrés. Y si a todo eso le aumentamos la situación económica, es decir, nosotros vamos a laborar para tener cierta estabilidad económica, ¿no? Para comer, para trasladarnos, para cubrir necesidades de nuestras familias, ¿no? Entonces, si a eso lo aumentamos, que a lo mejor ya va a ser fin de quincena, ya no tenemos dinero, ¿no? Entonces, eso va a generar más estrés. Y por último, los roles familiares. No es lo mismo que yo viva solo, ¿no? Y que entonces pueda llegar a la hora que sea y pueda tener como, pues, dentro de mi orden o mi desorden, ¿no? Y ordenarlo o limpiarlo cuando yo pueda, a vivir en familia, ¿no? Donde tienes que cubrir ciertos roles, ya sea de limpieza, de obligaciones, de responsabilidades, si tienes hijos, si no tienes hijos, si vives con padres, si no vives con padres, ¿no? Entonces, el rol familiar también va a ser un desencadenante, ¿no? Ya sea para bien o para un aspecto positivo o para un aspecto negativo. Quizás en algunas ocasiones nuestros propios familiares nos ayuden, ¿no? Como a lo mejor llegar y ya tener un plato de comida o ya tener como la ropa limpia, ¿no? O en su defecto, ¿no? Como esta parte en la que hay una sobreexigencia, donde aparte de hacer tus actividades fuera de casa, pues tienes que cubrir estas responsabilidades en casa y entonces eso va generando que pues tengas más actividades, o sea, más estímulos y por lo tanto el agotamiento sea aún más. Vamos a ver cuáles son estos efectos que genera todo este estrés, ¿no? Vamos a hablar los vamos a categorizar en tres rubros, ¿no? Que van a ser los afectivos, los conductuales y los corporales. Dentro de los afectivos vamos a tener la irritabilidad, la ansiedad, el síndrome de estar quemado o el síndrome de burnout, que es cuando ya sientes que estás muy bloqueado, cuando ya estás muy irritable, ¿no? Que todo te genera como esta sensación de ya no puedo. Cualquier situación, por mínima que sea, ya te altera, ¿no? Te solicitan algo muy sencillo y sientes que ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya llevas un cierto tiempo bajo tantos estímulos que ya la capacidad de asimilación de esas actividades pues ya no nos dan, ¿no? También nos puede dar depresión, puede ser uno de los efectos, ¿no? Sensación de inseguridad, de que no estamos haciendo como las cosas bien, ¿no? De ya no sabemos si realmente estamos llegando a los objetivos o si no lo vamos a llegar, ¿no? Olvidos, ¿no?
Los olvidos no es porque esté sucediendo, porque nos estamos quedando sin memoria, sino que estamos muy saturados en tantos estímulos o tanta información, ¿no? O sea, si en el trabajo necesitamos tener acceso a X número o cantidad de información, y si a eso le sumamos el hecho de que en casa también tenemos otra información, ¿no? Y si los familiares o pareja o amigos nos van dando más, ¿no? Entonces es como si nos empezáramos a saturar, ¿no? Y entonces eso va a hacer que en algún momento pues nuestra capacidad de la memoria se llene, ¿no? Como una memoria tal cual, y entonces empiezan a haber olvidos, ¿no? Y ya sean olvidos laborales o olvidos personales, olvidos familiares, ¿no? Desde una fecha de aniversario, un cumpleaños, desde un trabajo que se tenía que haber entregado el día de ayer, ¿no? Entonces eso va a estar generando este estrés, problemas de concentración, de que estás haciendo algo y ya lo leíste y releíste y no te queda o no terminas como de comprender la información, ¿no? Justamente por esta situación de estar como muy saturados, cansancio, ¿no? Pero es un cansancio donde quizás no es que necesites sentarte y descansar físicamente, ¿no? Sino este cansancio que aunque te acuestes, aunque estés sentado, ¿no? Sientes como que no das, o sea, que no hay una energía ni corporal, ni física, ni psíquica, ¿no? Tristeza, ¿no? Porque también al haber olvidos, al sentirnos irritables, pues vamos a empezar a tener como ciertas consecuencias con nuestro entorno, ¿no? Y entonces también va a dar una sensación de no estar logrando los objetivos, y eso pues nos va a ir a dar bajones, nos va a decaer, y por lo tanto va a ser como uno de los efectos que tenga, ¿no? Y pues la fatiga que viene mucho con el cansancio, ¿no? Esta fatiga donde ya no es posible hacer más, ¿no? Donde te levantas al otro día y ya no tienes como las ganas de levantarte, te levantas como puedes, ¿no? Inclusive para hacer como algún alimento, caminar, ¿no? Trasladarte, inclusive si ya estás en tu lugar de trabajo y tienes que ir a otra área, parece como si fuera súper lejos, como si ya no quisieras hacerlo, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando ahí de algo más crónico, ¿no? A nivel conductual, pues podemos tener dentro de los efectos de la ansiedad, pues también el comer demasiado, ¿no? De estar en tu lugar y estar como picando de todo, ¿no? De que te traen papitas, chocolates, galletas, y entonces empiezas a picar, ¿no? O en su defecto dejar de comer, que tiene que ver más con esta parte de la depresión o con la parte de la tristeza o la fatiga o el cansancio, ¿no? Donde justo con este cansancio de ya no querer hacer nada, pues entonces prefieres ya no comer, prefieres no prepararte, prefieres no salir por comida, ¿no? Donde inclusive empiezas como a probar bocado y es como de no me pasa, ya no quiero. Entonces eso también va a suceder, ¿no? O que también está ligado los atracones de comida, es decir, paso un buen tiempo sin nada en el estómago y de repente salgo a comer y entonces como si no hubiera mañana, ¿no? Y entonces al finalizar el atracón, pues me va a generar culpa. ¿Por qué? Porque comí en exceso, ¿no? Entonces eso también va a ser uno de los efectos del estrés que tiene que ver con la alimentación. Así también el abuso del alcohol. Cuando terminamos la semana, es quincena, ¿no? Y lo que hacemos es irnos a un bar a distraernos, ¿no? Y entonces ahí el consumo de alcohol pues no es una o dos cervezas, sino es como, es tanto el cansancio, es tanto la fatiga, que lo que buscas es como esta desinhibición o como esta sensación de no me preocupa nada, ¿no? Y el alcohol o las drogas lo que va a hacer es eso, dar en esta intoxicación, ¿no? del abuso de estas sustancias, pues lo que va a hacer es
mantener dopado nuestro sistema y no centrarnos como en todo lo que generó ya el estrés. Entonces lo buscamos como una salida, como una forma en tener placer de alguna manera inmediata, ¿no? Y entonces eso va a generar que pues lo estemos consumiendo continuamente, ¿no? Entonces ya no vamos a esperar solo al viernes de quincena, sino va a ser cada 8 días, o inclusive tener como alcohol o algún tipo de droga en casa para que sea de fácil acceso en cualquier momento, ¿no? Ya no importa si es viernes, fin de semana, sino puede ser entre semana o inclusive hasta llegar al grado de llevarlo a trabajar, ¿no? Y entonces consumirlo en el lugar laboral o con la familia, ¿no? De que ya no, por ejemplo, hay personas que no fuman frente a sus hijos, ¿no? Pero cuando ya están como muy estresados, pues ya no toman en cuenta si están sus hijos o no, simplemente realizan la conducta. Y entonces eso lo que va haciendo es que se vaya normalizando tanto el abuso de cualquier sustancia y entonces lo van usando en todas las esferas, en todo su entorno y lo que va a generar a eso pues puede caer en una adicción. También al caer en una adicción pues estamos hablando de un aumento del consumo de drogas o del consumo de tabaco, ¿no? Porque justo se busca como esta parte de olvidarse o hacer a un lado o evitar el estrés, ¿no? El tabaco es muy común en las oficinas o en los trabajos, ¿no? Cuando estás muy estresado y entonces sales un momento a que te dé el aire y a fumar, ¿no? Pero más que el hecho de que el tabaco relaje, ¿no? Que sí tiene un efecto la nicotina, ¿no? Pero más que es el hecho del tabaco, es la conducta de salir, como de esta parte de escape, ¿no? El trabajo me está generando estrés o estoy en mi casa y entre los problemas familiares me está generando estrés, entonces salgo de casa y entonces fumo. Entonces más bien es la sensación de escape, de no estar en ese ambiente, lo que va a hacer que esta adicción o este consumo se vuelva una adicción, ¿no? También va a haber un retraimiento social, ya que la mayor parte, si estamos hablando de estas conductas de abusos, ¿no? Lo que vamos a hacer es que nuestro entorno o nuestro círculo social tenga que ver con estos abusos. Es decir, voy a acercarme a personas que consuman alcohol, ¿no? Para que entonces todos estemos como en la misma sintonía de decir, pues sí, yo también estoy estresado, yo también estoy cansado, yo también estoy fatigado, ¿no? Y entonces mi círculo social se va a volver, lo voy a hacer, ¿no? De personas que estén consumiendo en ese momento lo mismo o que estén pasando por una situación o donde yo crea que perciba que estas personas están pasando por lo mismo y que haya un entendimiento de esta situación, ¿no? Entonces, pero eso lo que va a hacer es retraerme de otras personas, es decir, si mi pareja no fuma o si mi pareja no toma, entonces, y yo quiero tomar y yo quiero fumar o yo quiero consumir algún tipo de droga porque eso es lo que me va a dar una sensación de escape o de paz, ¿no? Entonces me voy a aislar de mi pareja, ¿no? O de mis hijos o de mi familia y entonces me voy a ir hacia la comunidad o hacia los amigos que sí lo estén haciendo, ¿no? Pero de alguna u otra manera me van a estar alejando de las personas que me quieren, que me apoyan, que están ahí, que están preocupados, ¿no? Y pues eso pues me va a ir alejando, ¿no? Si yo no tuviera este círculo donde también hay personas que están pasando como por la misma situación, pues lo que voy a hacer es buscar hacerlo o seguir repitiendo la conducta, pero de una manera más sola o más individual, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso a su vez va a interferir en el estado afectivo que puede generar más ansiedad o depresión, ¿no? O incrementar este síndrome de burnout o de estar quemado, ¿no? En tanto a las conductas.
También va a haber una sensación de llanto fácil, ¿no? De que justamente por la frustración o por el estrés o por la sensación de que no estoy dando como el rendimiento adecuado, ¿no? por tantos estímulos que tengo día a día y que no sé cómo manejarlos, ¿no? Entonces esa sensación me va a generar como el llanto fácil, ¿no? Constante. Entonces ante cualquier situación que no sepa manejar, pues lo que voy a hacer es llorar, ¿no? Entonces también va a ser como otro de los efectos. Y como les compartía, pues los problemas de relación entre pares, entre familiares, entre laborales, ¿no? Entonces eso va a ser parte de los efectos conductuales. ¿Y cuáles son los efectos corporales o los efectos físicos o orgánicos? Pues me va a dar sudoración, ¿no? En cuanto sienta como que algo viene o algo tengo que hacer y no sé cómo hacerlo, pues voy a empezar a sudar, ¿no? El dolor en la espalda, que es como esta parte de la contractura, de ay, me duele el cuello, de ya no me acomodo, ¿no? De me empiezo a jorobar, porque ya es como si tuvieran un peso muy fuerte en la espalda. Se empiezan a hacer como estas bolas o se empieza a hacer dura del dolor o del cansancio, ¿no? Dolor en el pecho o sensación como de asfixia, ¿no? En los niños, pues riesgo de obesidad por esta parte en la que pues no queremos, nos sentimos tan fatigados para hacer alguna actividad, entonces nos volvemos sedentarios. Y si a eso le sumamos que tenemos como estos incrementos o atracones de comida, pues lo que va a hacer es que tengamos riesgo de obesidad, ¿no? Ya sea infantil o en adultez. Disfunción eréctil o pérdida de la libido, no tanto porque sea orgánico, no tanto porque realmente ya no haya como un deseo sexual, sino que con tantos estímulos, ¿no? Como les compartía en esta parte de los olvidos, ¿no? Y del cansancio, pues va a llegar un momento en el que no tengan, o sea, ni la energía para poder pensar o sentir o querer tener un contacto sexual, porque implica también una parte o una gran parte de energía, ¿no? Una gran parte de esfuerzo y no solo físico, sino también concentrarte en esta situación, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que vamos a hacer es pasarla a segundo, tercero o cuarto término, ¿no? Pueden haber también desmayos, ¿no? De tanta saturación que es así tan constante, ¿no? Como estos bombardeos, que puede haber desmayos, dolor de cabeza, ¿no? Que se sube la presión justamente como por esta parte en la que estamos como en constante estrés o en constante estímulos, pues nuestra presión arterial pues va a estar en constante subidas, ¿no? Picos, y eso lo que va a hacer es generar pues, alguna enfermedad crónica como la hipertensión. Si a esto le sumamos el comer demasiado, el estar sedentarios, y aparte que cuando comemos mucho pues no vamos a buscar como verduras o fruta o tomar agua, sino vamos a buscar como las papitas, los cacahuates, el chocolate, las galletas, pues eso lo que va a generar es que tengamos a nivel nutricional una sobrecarga de calorías o de grasas, ¿no? que va a ayudar a que la hipertensión pueda aparecer o la diabetes, ¿no? También vamos a tener menor inmunidad ante las enfermedades, ¿no? Porque justamente como no tenemos una alimentación, no estamos haciendo como alguna actividad, estamos muy cansados, ¿no? Entonces nuestro sistema inmune pues va a ir en decadencia. Luego entonces pues nos hace más susceptible a tener enfermedades. Dolores musculares, y como les comentaba lo de la espalda, pues no solo en la espalda, quizás a veces los brazos van a pesar mucho o las piernas, ¿no? Entonces eso también va a hacer como que tengamos como esta sensación de dolores, ¿no? Dificultades de respiración, ¿no? Molestias estomacales, ¿no? Ya sea que o nos dé diarrea muy frecuentemente, ya sea por la alimentación, ya sea por la cantidad de ácido que está generando nuestro organismo al estar teniendo como este constante estímulo y ese constante estrés, o en su defecto generar estreñimiento, ¿no?
si no comemos, si no tomamos agua, si no hacemos como alguna actividad que ayude a nuestro sistema a tener como esta movilidad, pues entonces vamos a tener como ciertos problemas también físicos, ¿no? Si nos damos cuenta, no podemos deslindar los efectos afectivos de los conductuales, de los corporales. Al final todo es un entramado, ¿no? Donde si afecta a uno, afecta al otro y luego el otro. Entonces, ¿por qué? Porque somos unos seres integrales, ¿no? Que no solo somos puro afecto o pura conducta o puro orgánico, ¿no? Al ser parte de un todo, pues todo se va afectando en la misma medida, ¿no? Entonces, hay que identificar todos estos efectos para saber si nosotros necesitamos algún apoyo o crear nuevas estrategias para afrontar el estrés. ¿Cuáles son los desencadenantes o facilitadores de estos efectos? Bueno, pues vamos a tener, como les he venido comentando, la parte laboral, la parte personal y la parte demográfica. Por ejemplo, lo que les compartía del síndrome de estar quemado o el síndrome de burnout, pues esa va a ser, este va a estar dado por una cantidad en general de factores desencadenantes o facilitadores que nos van a dar el resultado del estrés, ¿no? Y dentro de estos van a ser los laborales, la personalidad y la demografía. Es decir, dentro de los laborales se van a incluir la sobrecarga de trabajo, ambigüedad y conflicto del rol, es decir, si estoy en un trabajo y no sé qué es realmente lo que tengo que hacer, ¿no? Solo me piden como cosas de todo, pero realmente no tengo un rol definido. Entonces eso la falta de certeza de actividades pues es lo que va a ir generando también esta sensación de no sé qué hacer, de frustración, porque a lo mejor al no tener o no saber cuáles son las actividades fijas, ¿no? Pues entonces voy a estar haciendo de todo un poco, que eso va a hacer que percibamos que estamos haciendo nada, quizás, ¿no? El clima laboral, si el clima laboral pues es agradable, pues eso nos va a ayudar un poco, pero si es hostil, entonces eso lo que va a hacer es incrementar el estrés, porque va a parecer que estás en una constante lucha, o quizás competencia, o quizás una guerra, ¿no? Entre los mismos integrantes del ambiente laboral, ¿no? Así la falta de herramientas para realizar algunas tareas que nos van dejando, ¿no? Que a lo mejor tenemos que imprimir pero la impresora no sirve, o que tenemos que enviar cosas y no hay internet. Entonces esta falta de herramientas pues también va a ir generando como ese estrés. Cambios a lo mejor de tecnología, es decir, si nos cambian de una lap a una computadora, o si nos cambian de algún teléfono móvil, ¿no? Y que no sepamos usarlo, como este desconocimiento pues también nos va a generar, va a ser otro tipo de estímulos, ¿no? Que a lo mejor nuestro líder pues tampoco sea como el más adecuado o tenga las herramientas adecuadas para guiarnos, la falta de recompensas o de validación, ¿no? de reconocernos, de reconocer el trabajo que están haciendo, entonces eso también va a interferir. Conflictos de valor, es decir, que a unos les dan más o menos trabajo y entonces a quienes dan menos trabajo se les reconoce más, o a quienes dan más se les reconoce menos, ¿no? Que no sean equitativos, que sean injustos, ¿no? Entonces eso va a hacer que pues genere como más estrés y seamos más vulnerables. En la personalidad pues me refiero a que son ciertas peculiaridades, ¿no? Donde pueden fungir o podemos fungir como facilitadoras, porque podemos ser muy ideales, muy altruistas, tener expectativas muy elevadas, ¿no? Respecto a las personas, respecto a los objetivos, respecto a nuestras metas, ¿no? Y eso nos va a hacer como muy autoexigentes, muy autocríticos, muy perfeccionistas, ¿no? Y pues esto va a generar como tener la necesidad de control, ¿no? Entonces, entre más nosotros queramos hacer las cosas bien, y eso no significa que entonces las tengamos que hacer mal, ¿no? Sino como en esta situación de que sean las cosas perfectas, en ese sentido pues van a ser como más difíciles, iniciando porque la perfección pues no la vamos a alcanzar, ¿no? Dado que
pues es algo como muy elevado, ¿no? Sino más bien tenemos que empezar a ver como nuestras limitantes y nuestros alcances, hasta dónde sí podemos hacer y hasta dónde ya no, cuáles sí son de nuestra competencia y cuáles ya no, y entonces eso lo que va a ayudar es a que seamos menos vulnerables, ¿no? Pero sí, lo que nosotros estamos buscando es que las cosas sean muy estructuradas, muy rígidas, muy cuadradas, ¿no? Entonces nos va a volver, nos va a dar esta parte de frustración, nos va a dar como esta parte de que no podemos, ¿no? Y vamos a invertir más tiempo y entonces eso a su vez pues va a generar pues más estrés, ¿no? Y por la parte demográfica voy a hablar de lo que es la edad, el sexo, su estado civil, si hay o no hay hijos, si ya tengo como cierta antigüedad en mi trabajo, ¿no? Las habilidades para realizar ciertas actividades que me van a encomendar, si las tengo o no las tengo, si las tengo que desarrollar, si hay áreas de oportunidad que tengo que fortalecer, y no solo que tengo, sino que quiero fortalecer, ¿no? Entonces, todas estas van a ser desencadenantes que me van a ayudar o a afrontar mejor el estrés, o que me van a ayudar a no afrontarlo bien, ¿no? Y que por lo tanto me va a dar un mayor agotamiento. Ahorita me centré mucho en la parte negativa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en mi ambiente laboral es muy bueno, ¿no? Aunque en la parte personal no esté siendo como lo mejor en este momento, ¿no? Pues lo que me va a ayudar a salir o a tener como una cierta estabilidad, pues va a ser la parte laboral, ¿no? Pero a lo mejor no tengo lo laboral ni la parte personal, ¿no? Pero tengo una edad promedio, tengo buena salud, tengo buenos amigos, buena parte de un apoyo social, pues entonces esto me va a ayudar a solventar las otras dos, ¿no? El ideal, ¿no?, es que en cualquiera de estas tres esferas podamos encontrar como ciertos equilibrios. Obviamente el equilibrio no va a ser todo el tiempo ni se va a mantener por toda la vida, ¿no? Pero sí estar como en este constante juego, ¿no? De si en algo estoy mal, pues entonces hay que buscar la estabilidad en las otras dos y así estarla como manejando, justamente para ir sobrellevando esta parte del estrés. ¿Cómo podemos afrontar el estrés ahora sí, ¿no? Ya hablamos de qué es lo que lo detona, ya hablamos de qué es lo que nos vuelve más vulnerables, ¿no? Ya hablamos de qué es el estrés, ¿no? Ya hablamos también de cómo se va dando el estrés. Ahora vamos a hablar de cómo se afronta el estrés. Bueno, el afrontamiento va a ser el conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar las demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Es decir, todo lo que ya hablamos ahorita de los detonantes, ¿no? De lo que puede generar el estrés, de cuáles son las consecuencias que podemos tener ante el estrés, pues vamos a ver qué herramientas contamos para poder que esos efectos sean mínimos o que los detonantes o los estímulos podamos manejarlos de una mejor manera, ¿no? Estas estrategias van a poder ser centradas en el problema, es decir, pongámonos un problema hipotético, ¿no? Mañana tengo que llevar a mis hijos a la escuela y hay junta, pero también tengo junta en mi unidad con el director para un posible cambio de rol, ¿no? Entonces no puedo faltar a una y a otra no cuento ahorita con un familiar o alguien que pueda asistir a la junta de mi hijo, ¿no? Eso va a ser la problemática, ¿no? Hacia qué lugar me dirijo, ¿no? Entonces, puedo tener la estrategia de solo estar pensando en cómo soluciono este problema, ¿no? Estoy en el trabajo y estoy pensando en quién va a venir mañana, cómo le hago para llegar temprano, cómo le hago en la escuela, cómo hago esto, y entonces voy a tratar de buscar una solución a ese problema.
en específico, ¿no? O sea, es cuando voy a estar como muy rumiante en buscarle, ¿no? Y a lo mejor lo encuentro, ¿no? Como a lo mejor digo, bueno, paso rápido a la escuela, hablo con la maestra, le digo que no me puedo quedar y entonces voy corriendo al trabajo, ¿no? Y entonces veo ya esto, o hablo con mi jefe, puedo ver la posibilidad de que esta junta se aplace unos minutos, una hora, media hora, ¿no? En lo que yo voy rápido a la escuela, ¿no? O empiezo a buscar como personas que me puedan apoyar para poder ir a la escuela de mi hijo, ¿no? Entonces empiezo a buscar como soluciones en el problema, ¿no? Las estrategias centradas en las emociones sería de este problema es yo siento feo, ¿no? O me siento enojado o me siento triste de no poder acompañar a mi hijo a la escuela, a su junta, ¿no? Estoy muy molesto porque en este cambio de roles, pues puede que a mí me pongan en un lugar donde yo no quiero, ¿no? Y entonces eso me genere como mucho enojo. Y entonces lo que estoy haciendo o la decisión que tome va a ser en esta parte más visceral, ¿no? Más emocional de, no, creo que me gana la parte de mi hijo y entonces no me importa que me cambien de rol, no me importa que hagan su junta, yo voy a ir con mi hijo porque es más emotivo, porque siento que él me necesita más, porque creo que necesito estar más como acompañándolo, ¿no? Y entonces la decisión que yo tome va a ser justo centrada en la emoción. O también podemos hacerlo, una estrategia basada en la evitación. ¿Cómo va a ser ella? Pues entonces, pues no voy a la junta de mi hijo y pues hago como que se me olvidó y entonces me centro aquí y entonces ya no busco como buscar una solución, simplemente digo, pues lo de mi hijo no es tan importante, ¿no? O en su defecto es pues de todas maneras me van a cambiar el rol, de todas maneras no me van a preguntar a dónde me van a mandar, entonces mejor me voy con mi hijo. Y entonces evado alguna de las dos y entonces soluciono en la que yo creo que es más importante para mí, ¿no? Cabe mencionar que estas estrategias no siempre van a ser las mejores, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que yo puse, pues no es como que una sea mejor que la otra, ¿no? Simplemente es la forma en cómo afrontamos. Podemos afrontar solo centrarnos en el problema o podemos afrontarlo solo centrado en la emoción o podemos afrontarlo evitándolo, ¿no? Ya dependiendo de nuestra experiencia y de nuestro desarrollo y de nuestras herramientas es como nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Lo ideal aquí, y hablo de ideal porque en la realidad pues lo hacemos de otra manera, ¿no? Lo ideal aquí sería como ver realmente cuál es el problema, qué es lo que estoy sintiendo con este problema y si hay una forma en la que no pudiera evitar el problema, ¿no? Como unir las tres y entonces tomar una mejor decisión. Sin embargo, pues nosotros conforme hemos ido creciendo, conforme hemos ido pasando por situaciones, por problemas, nuestra resolución de problemas, ¿no? Justamente, pues es lo que nos va a ir dando cómo vamos a ir solucionando. Entonces, hay que identificar cuáles son nuestras estrategias para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y entonces ahora sí poder intervenir. Esto basado en las estrategias de afrontamiento, ¿ok? Pero para que podamos tener unas mejores estrategias, lo ideal es que nosotros podamos estar lo más tranquilos posibles. Pero también sabemos que la tranquilidad no es solo decir, tengo que estar tranquilo, o cuando nos dicen cálmate, ¿no? Sabemos que no nos van a calmar. Entonces, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Si nosotros estamos identificando que estoy pasando por una situación ya de estrés, ¿no? Ya me siento cansado, ya me siento aturdido, siento que tengo como mucho por hacer y no estoy haciendo algo, entonces lo primero que vamos a hacer es regresar a lo más básico. ¿Qué es lo más básico? La respiración. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar. No hay otra opción. Entonces, tomamos aire y entonces soltamos el primer chillido.
¿no? Y entonces ahí ya estamos fuera, ya estamos respirando, estamos vivos, ¿no? Entonces la respiración nos va a ayudar mucho justo para volver a centrarnos en nuestro aquí y en nuestro ahora. Lo ideal o una de las estrategias o una de las técnicas que podemos utilizar pues es la respiración diafragmática. ¿Cuál es la respiración diafragmática? Pues es donde vamos a inflar el abdomen. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a ingresar todo el aire posible, ¿no? por la nariz, lento y profundamente. Vamos a sentir cómo va a pasar el aire por los pulmones y para esto vamos a poner nuestras manos en nuestro abdomen, en nuestro estómago, ¿no? Y vamos a sentir cómo se infla el estómago, cómo se infla la pancita. Inhalamos, mantenemos un momento y entonces vamos a exhalar y al momento de exhalar, ¿no? O sea, cuando inhalamos es como si subiéramos, al inflar los pulmones y el estómago, ¿no? Se van a subir un poco los hombros, ¿no? Entonces cuando inhalemos y al exhalar vamos a relajar los hombros y todo lo demás, ¿no? Y vamos a exhalar por la boca, ¿no? Esto hay que hacerlo unas de 5, 6, 7, de 5 a 10 veces dependiendo la necesidad que tengamos, ¿no? Y cada respiración tiene que ir más lento y más profundo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a oxigenar nuestro cerebro, vamos a darnos como nuestros 5 minutos Milky Way, ¿no? Y entonces vamos a tener como esta parte o este tiempo de nuevo para nosotros. El estrés, acuérdense que es por los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces lo que necesitamos centrarnos es nuevamente en nosotros, ¿no? Para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y qué soluciones necesitamos en ese momento, ¿no? Hay veces que van a ser tanto los estímulos que a lo mejor hasta ni espacio de respirar vamos a creer que tenemos. Pero recordemos mucho que para nosotros poder solucionar algo necesitamos estar lo más tranquilos posibles y tener como la cabeza o los pensamientos más en paz, ¿no? Para poder tener una mejor decisión. Entre más nosotros tomemos decisiones alteradas, esas decisiones pueden traernos consecuencias que quizás no quieramos vivir, ¿no? Entonces, a lo mejor nos va a llevar un minuto esta parte de respiración, ¿no? Pero va a ser un minuto en donde vamos a encontrar como esta tranquilidad o vamos a tratar de buscar esta paz y entonces ahora sí poder tomar una mejor decisión. Si nosotros no nos damos este minuto de espacio ni siquiera para respirar, entonces lo más probable es que la decisión que tomamos sea alterada y entonces por lo tanto los resultados también sean de la misma manera. Entonces vamos a empezar por lo más básico, la respiración, ¿ok? Y pues bueno, otra parte, otras cosas que nos van a ayudar a poder seguir afrontando el estrés va a ser nuestro entorno, nuestra red de apoyo. Amigos, familia, compañeros de trabajo, mascotas, ¿no? Todo aquello o todo nuestro entorno que sea un acompañante en nuestra vida. Y meto las mascotas también porque hay veces que todos nuestros amigos van a estar ocupados o nuestra familia o vivimos solos, ¿no? Y a lo mejor tener un gato, un perro, ¿no? Un pez o algo, o un ser vivo que esté ahí, ¿no? Y que puedas, como inclusive esta parte de desahogo, ¿no? A lo mejor no va a haber una retroalimentación, quizás como con un amigo, una familia o un ser humano, ¿no? Pero esta parte en la que te permitas como decir todo lo que viviste en el día, todo lo que pasaste, ¿no? Eso va a ser como un gran apoyo. Entonces, hay que buscar personas donde nos sintamos cómodos, donde tengamos esta confianza de poder externar, ¿no? En esta parte reparadora, ¿no? Catártica, donde podamos decir todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos pensando, ¿no? A lo mejor no con la esperanza de que nos solucionen la vida, sino simplemente con esta parte de escucha.
Entonces, si nosotros buscamos personas en nuestro entorno donde, oye, ¿sabes qué? Te voy a escribir un mensaje cuando esté muy estresado, a lo mejor no quiero que me respondas, solo quiero que me leas, ¿no? Y entonces escribo y escribo y escribo y escribo, muchas gracias, ¿no? O personas que podamos regalarle una llamada, o personas, a lo mejor vecinos, ¿no? Cuando vives en departamentos o cuando vives o tienes buena relación con tus vecinos, ¿no? Así de, oye, puedo ir a verte rapidísimo, ¿no? Es que tengo esta sensación, esta parte de que ya estoy muy cansado, ¿no? Entonces quisiera desahogarme, ¿no? Personas que estén ahí. Entonces hay que identificar quiénes son ellas para que podamos tener como esta parte de desahogo, de poder decir, me está pasando esto, ¿no? También la parte en la que hagamos actividades. Hay veces que ya vamos a venir muy cansados, muy agotados del trabajo, ¿no? Y que ya lo único que vamos a querer hacer es llegar y dormir. Pero lo que va a hacer eso es que a veces llegamos tan cansados y nos sentimos tan cansados, pero el sueño no llega, inclusive hasta nos da insomnio, ¿no? Entonces, eso está hablando de que nuestros pensamientos, nuestro cerebro está totalmente revolucionado, ¿no? Y entonces, pues, él sigue activo, ¿no? Porque aparte, pues lo que hacen los estímulos es activarnos, ¿no? Entonces, hacer alguna actividad fuera de lo que nos está estresando, o sea, ya sea en el área de personal, si hay algo que nos está estresando, pues buscar salir de ello, buscar hacer algún, ir al cine, ir al teatro, ir a caminar a algún parque, ir a jugar algo, ¿no? Ya sea ajedrez, fútbol, básquetbol, ¿no? Hacer alguna actividad fuera de lo que nos está estresando nos va a ayudar a salir como de este modus del solo estoy para trabajar o solo estoy para mi familia o solo estoy para solucionar, ¿no? Sino también esta parte en donde tienes como otro tipo de respiro, ¿no? Hacer ejercicio o las actividades que les comentaba nos va a ayudar también mucho, porque entonces ya no solo va a ser un cansancio psíquico, donde estemos pensando continuamente en qué es lo que tenemos que hacer, qué problemas tenemos, qué pendientes tenemos, sino también va a haber un cansancio físico, y el cansancio físico y psíquico son muy diferentes, porque el físico, entonces ya tu cuerpo, aparte de que se ejercita, ¿no? Pues también está descargando como toda esa energía que está almacenada en forma de pensamientos y emociones, pues va a salir de una forma física, ¿no? Entonces, ese también es una descarga, y que aparte de todo, pues nos ayuda a mejorar nuestros pulmones, nuestro organismo, nuestros músculos, ¿no? Nuestra respiración, ¿no? Acuérdense que la respiración es fundamental en nuestro día a día, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el ejercicio, pues, es mantenernos de alguna manera saludables, y que también nos va a ayudar a salir de este modus de lo que nos está haciendo cansarnos o tener como esta parte de sensación de agotamiento, ¿no? Hacer otras actividades que a lo mejor no sean físicas. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué actividades nos gusta hacer y que por tener esa sensación o este cansancio o esta sobrecarga laboral hemos dejado de hacer? A lo mejor me gusta pintar, a lo mejor me gusta escribir, a lo mejor me gusta escuchar música, cantar, componer, ¿no? A lo mejor me gusta ir a correr. Y entonces eso lo hemos ido dejando de hacer justo porque estamos sobresaturados. Hay que empezar a buscar, a retomar esas actividades que dejamos, ¿no? Que a lo mejor me gusta leer y que a lo mejor puedo leer en el trayecto de mi casa al trabajo, ¿no? Del trabajo a mi casa, pero pues mejor lo aprovecho para dormir, pero pues mejor lo aprovecho para no sé qué, ¿no? Entonces hay que darnos espacios. Yo sé que a veces suena muy fácil, ¿no? Decía, pues te haces un espacio de 5 o 10 minutos. La realidad es que podemos hacerlo. Hay veces que esos 5 o 10 minutos estamos pensando en los pendientes de mañana, o en que a mi hijo le hace falta comprar la cartulina, ¿no? O que no tengo dinero,
o que no tengo ya comida para dejar hecha, ¿no? Estoy hablando de cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? Y hay veces que dedicamos 5 minutos o más en estar pensando en todo esto que no podemos solucionar en el momento. Entonces, si nosotros empezamos a centrar nuestros límites y nuestros alcances, es decir, hoy es domingo a las 10 de la noche, ¿ahorita consigo una cartulina? No. En caso de que haya una cartulina, una papelería que abra a las 24/7, bueno, entonces identifico dónde está esa papelería y voy y la compro. Pero si yo de antemano sé que esa papelería no va a estar abierta hasta mañana a las 6 de la mañana, que va a ser, o a las 7, que es cuando entre el niño a la escuela, pues entonces de antemano sé que ahorita no puedo hacer nada. Entonces es darnos también esta parte de realidad de decir, hoy no puedo, en este momento no me es posible solucionarlo, me será posible mañana. Y entonces de aquí a mañana pues no puedo hacer nada. Entonces hoy no soluciono, pero mañana sí puedo hacerlo. Entonces tomar las riendas otra vez de nuestras decisiones y de lo que sí podemos hacer. Y eso es lo que nos va a ayudar a darnos estos 5 minutos de, bueno, entonces ya no voy a estar pensando en que hasta mañana, ¿no? Pero entonces ahorita puedo agarrar un libro y igual y hasta con cronómetro, ¿no? 5 minutos de lectura. Así llegué a un párrafo, tan siquiera ya hice algo que me gustaba y algo que dejé de hacer, ¿no? Y entonces eso nos va a ayudar mucho también para sentirnos bien y decir, bien, hoy logré leer 5 minutos, ¿no? A lo mejor me gusta hacer ejercicio y no tengo tiempo. Ok, es de la misma manera. Mañana tengo junta con mi director a las 9 de la mañana. Ok. ¿Qué pasa si ahorita no tengo sueño? Ok, entonces me voy a poner a hacer ejercicio. Busco en YouTube o en TikTok algún tutorial, ¿no? De ejercicios en 5 minutos. Y entonces a lo mejor no va a ser una rutina de gimnasio con aparatos o ir a correr al parque, ¿no? Pero entonces ya hice otro tipo de ejercicio. A lo mejor me gusta cocinar, no tengo tiempo para cocinar, o cocino o lavo trastes, ¿no? Entonces también es darnos un tiempo, no quiere decir que todo el tiempo tenga que cocinar. A lo mejor voy a cocinar en mi día libre y voy a dejar preparado para toda la semana algo que quiera comer. Ya me cansé de los taquitos, quesadillas de la esquina. Un día me voy a dedicar 1 hora a esto. A lo mejor esta hora se le iba a dedicar a lavar, ¿no? O a recoger, y entonces por hacer otras cosas dejo de hacer lo que me gusta. Entonces ahora lo voy a dedicar a algo que sí quiero, algo que me nutre y algo que me gusta. Entonces es ir como preparando espacios y es también ir dejando cosas que sabemos que no podemos solucionar en el instante y solucionar las que sí se pueden, ¿no? Entonces, justo por ello hay que identificarles cuáles sí, en qué momento sí, cuáles no y en qué momento no. Eso es lo que nos va a dar el parteaguas justo para poder decir, ¿lo enfrento ahorita o lo enfrento en otro momento, ¿no? Y por último, esta parte de la alimentación también nos va a ayudar a justamente estar como más activos. No es lo mismo que estés en el trabajo, tengas 1 hora de comida y te eches una torta de 30 centímetros y que pesa 1 kilo, ¿no? Y que te la vas a comer con tu coca de medio, ¿no? Que tampoco está mal, pero que es hacerlo constantemente, lo que va a hacer es darnos el famoso mal del puerco y ya nos vamos a rendir y entonces tenemos mucho trabajo, pero no tengo la energía porque la poca energía que tengo la está procesando mi cerebro para procesar el alimento, ¿no? Entonces ya no tengo energía para escribir o para pensar o para solucionar, ¿no? Entonces, o llegamos en la noche y llegamos a casa y entonces tenemos mucha hambre y nos embutimos los tacos de la esquina y entonces ya me da indigestión, ya no puedo dormir, tengo acidez, tengo gastritis y entonces eso va a hacer que no pueda dormir luego, ¿no? Y entonces si le sumamos la torta de la tarde y los tacos de la noche, pues entonces ya mi organismo se vuelve muy pesado y se alenta, ¿no? Entonces
Entre mejor tengamos una alimentación, ¿no? Si le metemos proteínas, frutas, verduras, tomamos agua, menos azúcares, ¿no? Eso lo que va a hacer es mantenernos más dinámicos, mantenernos más alerta. Y entonces, pues eso nos va a ir ayudando a tener una mejor estrategia del estrés, ¿no? Para afrontar el estrés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, así como hay factores que potencializan en el estrés, si nosotros nos vamos ayudando entre que una persona me escucha, entre que hago una actividad que ya no hacía, entre que le meto tantita actividad física a mi cuerpo y que le meto también como una nutrición pues que va más allá de solo alimentarme, ¿no? No solo es comer por comer, sino nutrirme. Entonces, si hacemos un conjunto de todo esto, pues vamos a tener una mejor, vamos a poder tener mejores herramientas para afrontar todos los estímulos que lleguen, ¿no? Eso no quiere decir que con esto los estímulos se van a acabar o ya no va a haber estrés, ¿no? Los estímulos van a seguir existiendo, pero nuestras estrategias van a ser diferentes. Nuestra forma de afrontarlo va a ser diferente porque vamos a tener más energía, vamos a estar más descansados, vamos a tener la satisfacción de que estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Vamos a tener la satisfacción de que cuento con alguien, ¿no? Que cuando haya cierta cantidad o ciertos estímulos de estrés, pues voy a tener con quién refugiarme, con quién ir, ¿no? Y entonces eso a su vez nos va a ir dando como esta parte de ok, puedo hacerlo. Quizás no lo voy a hacer en 1 minuto, en 2 minutos, en media hora, en 1 hora, pero voy a poder tener la sensación de resolver, de seguir haciendo, de seguir siendo funcional, ¿no? De seguir estando bien, de seguir sintiéndome bien. Y de que si no todo lo que hago está bien o no con todo lo que hago me siento a gusto, sí hay actividades que disfruto. Y entonces en ese momento empezamos a tener como un poco más de validación y un poco más de energía para poder realizar cosas. Siempre hay que tener en cuenta que cuando no podamos, siempre podemos pedir ayuda. Aún así, el mismo estrés o los mismos estímulos hagan sentir como que nosotros somos los que no funcionamos, los que no damos el 100, los que no tenemos la capacidad o el rendimiento. En ese momento hay que pedir ayuda. Esta parte de retroalimentación, de decir, oye, a lo mejor no solo eres tú, a lo mejor sí es mucho la carga de trabajo, a lo mejor sí tienes muchos problemas en casa, a lo mejor sí hay muchos problemas económicos, ¿no? Porque a veces vamos minimizando eso y vamos haciendo como esta sensación vamos teniendo esta sensación como de que nosotros estamos maximizando los problemas y a veces no, a veces sí son reales, ¿no? Pero pues en esta parte hay que buscar ayuda, ¿no? No estamos solos y no tenemos que vivir todo esto solos. Entonces, entre mayor sea nuestra red de apoyo, entre más sea nuestra apertura a pedir ayuda, pues entonces en ese momento podemos tener más capacidades y seguir fortaleciendo las herramientas para ir afrontando el estrés. Pues no me queda más que darle las gracias por la atención brindada. Nosotros quedamos abiertos a sus dudas y comentarios en el correo de saludmental@iste.gov.mx y quedamos en espera del siguiente tema. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego.